Eso. Ahora que estamos grabando, aprovecho de decir que igual pueden ver como que en el YouTube están las dos ayudantías, la de hoy y la que después se hace el miércoles. Por ejemplo, la de la semana pasada, la del miércoles es un poco más larga, no porque hayamos pasado más contenido, sino porque también hubo más discusión. Entonces, de repente, si es que quieren repasar algo de las ayudantías, les recomiendo que quizás hagan como el trueque, vean las de la otra semana, porque aparecen cosas nuevas que podrían ser igual interesantes. Yo les voy a decir lo mismo a los del miércoles. Entonces, como igual es una buena manera para que ustedes también tengan como, no sé, más discusión dentro del contenido. En fin, partiendo con esto, vamos a ver hoy día sensación y percepción, vamos a ver dos textos. Ninguno de los dos es muy complejo, la verdad. El primero es un manual, ya que es el de Morris y Maisto. En ese hay harto contenido de neuro, el cual yo mucho me lo salté, porque lo conversé con la profe y me dijo que en realidad, o sea, que a ella le interesaban más otras cosas para este curso, porque igual ustedes tienen neurociencia. Entonces, no sé, si es que no quieren, o sea, se les hace muy difícil leerse esas partes, pueden irselas saltando un poco. Si al final ese texto es más como definiciones y el otro, que es el de Ibáñez, ya es un poco más quizás complejo en el sentido de que aparece como en un cierto, como un poco más una crítica, un poco más socioconstruccionista, quizá un poco más de la psicología social. Así que eso, vamos entonces. El capítulo es el de, como les digo, sensación y percepción. El manual lo debiesen tener ya en el Blackboard, así que no, ahí lo pueden buscar. Yo acá, como les digo, hago un resumen, pero bien resumen, porque eran como 50 páginas el capítulo y realmente hay mucha información de esa que en realidad no nos sirve. Entonces, en primer lugar, lo que nos van a decir acá los autores es que la secuencia de eventos que produce una sensación parece simple. Primero, alguna forma de energía, ondas, luz, vibraciones, moléculas químicas estimulan una célula receptora en uno de los órganos sensoriales. ¿Qué significa esto? Yo les voy a, para que sepan, todas estas frases acá están sacadas literales del texto, ¿ya? Por ende, realmente es como un poco resumen este PowerPoint y se las voy a ir explicando y vamos a ir conversando un poco. Como les digo entonces, las sensaciones requieren de una célula receptora que va a ser específica para poder entender el sentido. Es decir, si yo estoy, no sé, hablando de los ojos, hay células que son específicas em, que reciben, en este caso tenemos la retina, los conos de luz, y así la córnea, y esas células son sumamente especializadas y justamente lo que hacen es llevar ese sentido y procesar esa información. ¿Ya? Eh, y entonces cada una de estas células las encontramos en su órgano sensorial respectivo, que en este caso serían los ojos, las papilas gustativas, los oídos, la piel, porque toda la piel contiene células receptoras para el tema del tacto, del dolor, de la temperatura, de varias cosas. Por ende, también todas las sensaciones van a ocurrir como resultado de la misma serie básica de eventos, es decir, llega un estímulo que valga la redundancia, estimula esa cierta célula receptora, ese cierto órgano receptor, y lo que va a pasar es que cada sistema sensorial va a tener sus conexiones propias, por ende va a funcionar de su propia manera, y va a tener, como les digo, estas células receptoras que van a ser especializadas en un tipo de estímulo o de energía que pueden captar en términos de señales nerviosas. Ya esta parte yo sé que es media biológica y todo, pero no se asusten, esto es como más que nada para que también podamos entender desde la parte quizás más fisiológica cómo funcionan nuestros sentidos, pero como les digo, esto no es lo más importante. Bueno, en términos de la visión,
para el ser humano justamente va a ser la visión es calificado como el sentido que es el más importante, ya que el 70% de los receptores sensoriales en nuestro cuerpo se localizan en los ojos, ¿ya? Yo acá les pregunto a ustedes, ¿qué pasa si una persona es ciega? ¿Ustedes creen que ese 70% de receptores se pierde? Como literalmente la persona no puede ahora percibir en 70% los estímulos. ¿Qué se les viene a la mente con esa pregunta? Me da la impresión que no, se transforman en otros. Sí, justamente, porque nosotros tenemos esta gracia en nuestro cerebro que es la plasticidad, y justamente si una persona queda ciega o nace ciega, estos receptores básicamente como que si en los ojos no funcionan, se van a otro lado. Entonces, probablemente una persona ciega va a tener mucho mejor audición que nosotros, va a ser mucho más sensible a la audición y también va a ser mucho más sensible al tacto. ¿Ya? En ese sentido, además los seres humanos, al igual que muchos animales, vemos a color, al menos durante el día, y la visión a color va a ser sumamente adaptativa para un animal que necesita saber. En este caso, el libro, bueno, como les digo, es más biológico, entonces nos va a hablar todo esto de la adaptatividad y de cómo funciona, como cuáles son los motivos por los cuales nuestro cuerpo funciona de esta manera. Por ende, la razón como de fondo adaptativa, filogenética, por la cual nosotros podemos ver a color era para poder saber si es que la fruta era madura o también para poder evitar plantas con bayas venenosas, ya que estas van a tener un tono más brillante, al igual que todos nuestros antepasados. Eso funciona así. A fin de cuentas, nuestros sentidos también son nuestra primera forma de acercamiento al mundo. Ya es como nosotros a través de los sentidos ingresamos a la realidad. Pero acá lo interesante es que en realidad nosotros no vemos con nuestros ojos, sino con el encéfalo, o sea, con el cerebro, ya que los mensajes del ojo deben seguir su camino al encéfalo para que ocurra la visión. Acá esto, insisto, no entra la parte más biológica, pero voy a ocupar el mismo monito que ocupé la semana pasada, esta cabecita, más que nada para poder como explicarles un poco el cómo funcionaría esto de que no vemos con los ojos. Nosotros ya tenemos los dos ojos, ¿verdad? Ese ojo, cada ojo va a estar conectado a través del nervio óptico con el lóbulo occipital, ya, que está más o menos acá atrás. El tema es que ahí es donde recién llega el estímulo, en este caso que es a través de la luz, pero luego va a viajar a nuestra corteza de asociaciones primaria y secundaria, la cual va a empezar a descodificar el resto, las situaciones que están pasando. Ya eso ocurre en el lóbulo parietal, lo cual luego se interpreta a través de la memoria para poder saber si es que es algo que es conocido o no. Se le da generalmente una valoración positiva o negativa en términos de valencia, literalmente, porque nos va a generar algo, cualquier estímulo, y luego eso genera la representación que nosotros tenemos. Por ende, si bien ustedes ocupan sus ojos para ver, una persona potencialmente podría quedar ciega no solamente porque tiene un daño ocular, sino también porque podría tener un daño en el nervio óptico, porque puede haber tenido un daño en el lóbulo occipital, o hasta puede que sea capaz de ver, pero no sea capaz de interpretar lo que ve y no se da cuenta de que está viendo, justamente porque no puede interpretarlo, y eso ya sería en términos de las asociaciones que se van haciendo en el resto del cerebro, ¿ya? Por ende, como les digo, los sentidos, si bien son la primera aproximación al mundo, son sumamente importantes y complejos, ¿ya? Por otra parte, los sonidos, ¿ya? O la audición, es lo que interpreta nuestro cerebro nuevamente según el flujo de las moléculas de aire cuando golpean nuestros tímpanos. Todo sonido ya que uno tenga y escuche es una interpretación de ondas. Por ende, esta presión que genera el aire
en conjunto con el tímpano, va a ser la energía que se va a transmitir para poder, van a poder hacerlo vibrar y por ende convertirse en señales eléctricas nuevamente que viajan al encéfalo, el cual va a nuevamente interpretar el sonido y crearlo o convertirlo en un mensaje inteligible. En ese sentido, ya como les digo, el sonido o la audición como sentido no es lo que ustedes escuchan. Todos los sentidos van a tener esto de que el sentido no es, y esto quizá un poco bajándolo a lenguaje más psicoanalítico, el sonido no es, los sentidos no son conscientes. Lo que es consciente es la percepción, es la representación que nosotros hacemos de esa realidad, el cómo la vemos, cómo la entendemos, cómo se va a ir creando una imagen dentro de nuestro cerebro de la realidad que tenemos afuera. No sé si esto les hace sentido o nada. Ya, genial. Un segundo que se me conectaron los audífonos. Ahora sí, disculpen, se había conectado los audífonos inalámbricos de mi pareja, entonces como que no sé si, si ahora sí me van a escuchar a mí o si van a escuchar para cualquier lado, pero no se preocupen, ya lo desconecté. En fin. Por otra parte, van a haber otros sentidos, obviamente, yo no me voy a ir tan a detalle en cada uno de los sentidos, porque espero que lo puedan ver también en neurociencias y que les vaya haciendo un poco más de sentido, porque los sentidos, porque a fin de cuentas todos funcionan iguales, pero por canales distintos. Por ende, la visión y la audición van a ser los que dominan la conciencia humana, ¿ya? Porque nosotros confiamos principalmente en esos dos sentidos para tener información del medio. Nuestros otros sentidos ya van a incluir el olfato, el gusto, el equilibrio, el movimiento, la presión, la temperatura, el dolor. No son los 5 sentidos que nos enseñan en el colegio, son muchos más. De hecho, se ha llegado a discutir hasta de que existen 24 sentidos distintos, pero los más comunes y más estudiados son los que yo les presento acá. Y todos estos van a estar en juego aun cuando muchos de ellos tenemos menos conciencia. Es decir, del gusto ¿ya? Y del olfato tenemos harta conciencia porque, bueno, nos entra el olor o el sabor y terminamos como interpretándolo rápidamente. Pero temas como el movimiento, la temperatura, la presión, son cosas que no interpretamos de manera necesariamente consciente, porque nuestro cuerpo como que los va trabajando por su cuenta. O sea, imagínense si tuviésemos que estar constantemente pensando como estoy arriba o abajo, como mirando hacia arriba o hacia abajo, si estoy, no sé, por ejemplo, yendo a la izquierda, a la derecha, no, o cuánto estará, cuál será la temperatura de mi cuerpo y tuviésemos que regularlo como nosotros, sería imposible. Por ende, como les digo, no todos estos van a ser tan conscientes en ese sentido. Pero volviendo un poco como a los más clásicos, tenemos el olfato, que de hecho es el más primitivo y más evocador. Ya esto estas son dos definiciones del texto que me dan mucha risa, especialmente en el gusto ahí donde dice como delicioso, como que me hace mucha gracia que lo pongan así, pero en fin. Como les digo, es el más primitivo y vamos a encontrar algunos aromas que son más atrayentes y otros que son más repulsivos, pero nosotros, y esto es lo curioso, es muy raro que percibamos un olor como algo neutral. Ya siempre le damos estas valoraciones. Pero nuevamente, como les digo, el olfato no se trata de la interpretación ni de la valoración que nosotros le damos, sino más bien del sentido, de la capacidad de nuestra nariz, de atraer las moléculas que generan olores y interpretar, o sea, llevarlo al cerebro donde eso se interpreta, llevar esa señal. Y finalmente el gusto va a ser uno de los sentidos más curiosos porque es el que tiene más variación cultural, ¿ya? No hay como un grupo de gustos, es como algo completamente subjetivo. Pero
como dice acá, no hay grupo que no haya declarado delicioso, así cualquier cosa, como en todos lados, en toda cultura, siempre hay algo que se declara así como esto es demasiado rico, no sé. Les doy un ejemplo, como es clásico, si uno le pregunta a un niño chico cuál es tu comida favorita, te dicen los tallarines, la pizza, no sé, cosas por el estilo, que siempre son como bastante culturales quizás. Por otra parte, cuando uno bebe, cuando es bebé, vamos a preferir comidas blandas y dulces, pero conforme crecemos, culturalmente empezamos a consumir alimentos que se consideran que son gustos adquiridos. Por ejemplo, ¿a quién de acá le gustó el café la primera vez que lo probó? O le gustó, no sé, ya pongámonos más entretenidos. O le gustó la cerveza la primera vez que la probó. Probablemente, claro, a mí no, cero. Y eso es algo que va cambiando harto. Yo me acuerdo, ahora sí, claro. O sea, como que uno, igual que cualquiera, empieza, no sé, po, a tomarse una cerveza de puro mono al frente, no sé, po, de los compañeros, para decir así, ah, yo también puedo tomar y todo, pero realmente, o por el efecto, pero realmente así como que, ¿te guste la cerveza que te tomaste? Probablemente no. Y además que, bueno, todo el mundo sabe que las primeras cervezas que uno toma tampoco van a ser las más caras ni las más ricas, entonces eso yo creo que también entra en juego. Pero lo mismo pasa con el café, lo mismo pasa, por ejemplo, con, no sé, los mariscos. No es algo que uno diga, oh, sí, me encanta el tiro, no, son gustos culturales y son adquiridos. No sé, por ejemplo, yo sé que les digo así, ejemplo, en Inglaterra comen una mermelada que es rarísima, es como no sé cómo explicarlo, no me acuerdo el nombre ahora, pero comen unas cosas así que no dice qué onda, o bueno, en, no sé, Tailandia, que se comen insectos, y allá es lo más normal del mundo y a la gente le gusta, y acá es como, yo al menos en lo personal, no lo haría. Em, en fin. Y como les decía, que vamos a tener otros tipos de sentidos, que en primer lugar son los sinestésicos, que tienen que ver con la rapidez y dirección de nuestros movimientos en el espacio. En ese sentido van a ser la información sobre los músculos, sobre la postura, las tensiones, las articulaciones, como un sentido sinestésico sería que yo pueda reconocer que efectivamente si muevo mi brazo, estoy moviendo mi propio brazo, eh, y por otra parte tenemos los vestibulares que nos enseñan acerca de la orientación o posición en el espacio. Nos dicen cómo estás mirando hacia arriba, hacia abajo, o está tu cuerpo hacia arriba, hacia abajo. O, no sé, les doy un ejemplo. Si ustedes están con los ojos cerrados, se darían cuenta, por más de que no estén ni escuchando, ni viendo, ni nada, si es que los ponen boca abajo, si los ponen boca arriba, si, no sé, alguien los agarra de las dos piernas y los deja colgando, uno se da cuenta. Todo esto es parte de nuestros sentidos, por ejemplo. Y en fin, acá también, también me dio me hizo mucha gracia esto de cuando recibimos ternura y atención, que de todos nuestros sentidos el tacto es el más reconfortante, ¿ya? Al tocar y ser tocados, recibimos, al menos momentáneamente, o sea, superamos nuestro aislamiento y y recibimos una ternura y atención. En ese sentido, esto no lo decía en el texto, o quizás lo decía, pero no me acuerdo haberlo leído, pero yo se los pongo acá igual, que nosotros a través del tacto, del sentido del tacto, podemos liberar oxitocina, ya que es como la hormona en parte como de la felicidad, ya. Una caricia es asociada a cariño y ternura. Exacto, y de hecho, si se fijan, eso igual es transcultural. Y eso también lo menciona el texto, como en cualquier sociedad que uno esté, si alguien te hace cariño, tú te vas a dar cuenta, y es como una apreciación. Lo mismo, no sé, pues pasa hasta con los animales. Yo no sé si los animales lo ven de esa manera o no, pero bueno, uno les hace cariño y se quedan contigo y de repente, no sé, yo tuve un perrito por mucho tiempo, falleció el año pasado, pero, pero cada vez que yo estaba triste,
venía y me empezaba, no sé, a lamer la mano o como a frotar su cabeza con mi pierna, como una manera de decir así como, estoy acá para ti. Entonces yo creo que igual es algo sumamente como adaptativo esta idea del cariño. Y como les digo, también liberamos hormonas que son de felicidad a través del tacto. Por ejemplo, cuando una mamá está amamantando, justamente por la razón por la que se va a producir la leche, va a ser a través de la estimulación que se va a generar por el tacto, en este caso como por el bebé succionando en los pezones, pero también pasaría si es que, y se han hecho estudios y se puede, de que si una persona como que se le estimula ahí suficientemente, van a aparecer, puede generar eso, como la producción de leche. Todas las asociaciones o percepciones están intrínsecamente en nuestra mente y nos permiten asociaciones negativas o positivas. Sí, efectivamente. De hecho, ahora voy a llegar a eso, Richard, porque el tema justo ahí que tú mencionas es el tema de la percepción, ¿ya? Y finalmente también agrego esto, que me parece sumamente importante, y lo digo porque sé que han habido casos o han existido casos, no me acuerdo el nombre de la condición médica, pero hay gente que no logra sentir dolor, ¿ya? Y es sumamente peligroso el no poder tener el sentido del dolor, ¿ya? Porque el dolor va a ser uno de los sentidos, como les digo, más importantes porque nos va a ayudar a la prevención de riesgo. Imagínense si a mí, no sé, nunca me doliera nada, porque pasa, ya es una condición extraña, pero que existe, de gente que no es capaz de sentir dolor. Si alguien te pega, ya, si estás en un accidente, si estás enfermo, no te vas a dar cuenta de la gravedad, por ejemplo. Porque si no eres capaz de sentir dolor, imagínense, tienen, no sé, apendicitis. La persona no siente dolor, que es como la manera de darte cuenta que podría haber posiblemente una apendicitis. Puede que tenga un poco de molestia en el sentido como más de la tensión, como muscular, pero no del dolor. No va a ir a la clínica esa persona a decir como, ah, chuta, hice un mal movimiento, no sé, estoy inventando. O una persona con una hemorragia, o una persona, no sé, que esté en un accidente de auto y se pare y diga, no, estoy bien, no me duele nada, y en realidad tenga algún tipo de lesión gravísima. El sentido del dolor nos va a ayudar a la supervivencia. También imagínense, si uno fuese incapaz de sentir dolor y de sentir, por ejemplo, las temperaturas o calor, pero generalmente se asocia más, como les digo, con esto como del dolor. Si tocamos algo que está caliente, no nos daríamos cuenta de que nos estamos quemando. Ya, por ende, el dolor va a ser como, por más terrible que suene, es bueno que haya dolor en nuestras vidas, ¿ya? Y bueno, pasando entonces de la sensación, nos vamos ya a la percepción, que es bien, bien interesante, porque como les digo, la percepción ya va a ser un proceso psicológico más complejo por el hecho de que requiere una representación de la realidad. Por ende, como dice acá, nuestros sentidos nos van a proporcionar datos duros acerca del medio en el que nos encontramos. A menos de que interpretemos esa información, el mundo sería una confusión tronante y zumbante, como dice William James. ¿Ya? Imagínense si es que solamente recibiéramos estímulos y no supiéramos cómo representarlos, cómo entenderlos. Es como, no sé si alguna vez le ha pasado que han escuchado, para darle, imagínense que esto pasaría con todos sus sentidos, ¿ya? Imagínense ustedes están, no sé, en, en China. Yo al menos no hablo chino. Y están hablando. Y además que es un lenguaje tan distinto al nuestro, desde que tiene diferentes letras hasta el hecho de que suena completamente distinto. Imagínense estar recibiendo algo así como chino, literalmente, como puros sonidos en chino que uno es incapaz de entender. Además de que ponen entonaciones distintas que para nosotros pueden sonar como súper enojados y no lo son. Imagínense ahora que ese mismo ejercicio que les digo, de estar escuchando un idioma completamente distinto, fuese también a través de los ojos, del gusto, del tacto. Si no fuésemos capaces de interpretar lo que nos dan nuestros sentidos, el mundo sería realmente confuso, ¿ya?
como yo les digo, el ojo va a registrar patrones de luz y de oscuridad, pero no ve, ¿ya? El tímpano vibra, pero no escucha. La percepción entonces va a consistir en descifrar los patrones significativos en la maraña de información sensorial. Por ende va a haber un proceso que va a ser sumamente importante, que es la constancia perceptual, que se va a referir a la tendencia de percibir objetos de manera estable e inalterable a pesar de los cambios de información sensorial. Cuando nosotros conocemos algo, da lo mismo de cuánta luz haya alumbrando para que yo les diga, eso es una silla, por ejemplo. ¿Ya? Ustedes sabrían que una silla es una silla, da lo mismo si está de noche, si está de día, si está lloviendo, si hay un sonido fuerte, si no hay un sonido fuerte, si la tocan o si no la tocan. La silla es silla, ¿ya? Lo mismo que acá el ejemplo, una casa blanca va a seguir siendo una casa blanca de noche, de día o desde cualquier ángulo. Pero quizás si es que ustedes pasan de noche sin conocer esa casa blanca, doy un ejemplo, y justo no sé, la luz se ve de una cierta manera que ya no la vemos blanca, la vemos, no sé, azulada y no sabemos que de partida esa casa es blanca. Entonces ahora para nosotros va a ser una casa azul porque no la conocemos. Por ende, nuestra información sensorial cambia y se modifica, pero el objeto se vuelve constante. En ese sentido, sin esa capacidad, nuevamente, encontraríamos el mundo muy confuso, porque imagínense si ustedes estuviesen por ahí caminando, ya en la misma calle en la que han vivido toda su vida, y de la nada la calle se ve completamente rara. Todo lo perciben distinto, por los colores, quizás por las luces, por todo. Uno de repente, a mí al menos me pasa de repente con los cambios de estación, que digo como chuta, como que uno se puede como descolocar un poquitito, pero no es como que cada vez que vemos esa calle, la calle sea distinta, porque recordamos los objetos que están ahí, los podemos interpretar como los mismos objetos, por lo mismo nos damos cuenta, por más que no estemos prestando como directamente atención, si es que hay algo, un cambio en un ambiente conocido, sentimos esa cosa medio extraña, como algo cambió acá. O sea, a mí me pasó hace poco que fui a la casa de la mamá de mi pareja y había cambiado las cortinas, pero cortinas blancas las cambió por cortinas blancas, ¿ya? Era mínimo, mínimo el cambio. Pero yo igual sentía que había algo raro y no podía decir como, oh, esto es lo que está raro. Después me di cuenta que, claro, habían sido las cortinas. Y como les digo, nos pasa esta cosa de repente porque tenemos esta constancia perceptual. Y bien como dice Richard acá, la percepción aparte de ser sensorial es asociativa, exacto. La percepción acá, no perfecto, porque la percepción no es exactamente sensorial, justamente es la asociación de los sentidos. Imagínense que la percepción fuese puramente sensorial, ¿ya? O sea, no digo que esté mal, pero me complica un poco porque lo sensorial refiere a los sentidos, la percepción refiere justamente a la asociación y a la interpretación, ¿ya? En fin, volviendo acá, vamos a tender a percibir los objetos familiares ya en su verdadero tamaño, sin importar ya el tamaño de imagen que se arroje en la retina. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben que un celular, no sé, si ustedes tienen su propio celular ahí al lado, si lo dejan un poco más lejos, el celular no lo van a ver más pequeño. Lo van a ver más pequeño en el sentido de que, claro, está más lejos, pero tienen súper claro cuál es el tamaño de ese celular, ¿ya? Eso es porque también, nuevamente, percibimos los objetos familiares como siempre los percibimos, hay una constancia. Yo no voy a decir, ah, es que mi teléfono es chico cuando está allá y es grande cuando está acá. Como podría pasar, por ejemplo, con esta idea de que, eh, no sé, la luna, que sabemos que es enorme, la vemos chica y en momentos del año se ve más grande y nos damos cuenta, porque son objetos no tan familiares en ese sentido, no hay todo como una constancia de ese objeto. ¿Ya? O no sé, si ustedes ven de repente
Cuando uno está lejos de algo, ve algo que puede ser súper chiquitito y no lo puede interpretar y después se acerca y dice como, ah, perfecto, ya sé lo que es. No nos pasa eso con los objetos que conocemos. Entonces, como estaba viendo con la profe, van a haber algunas percepciones y problemáticas que van a ser comunes, ¿ya? En primer lugar, la percepción del movimiento va a implicar información visual de la retina y mensajes de los músculos alrededor de los ojos cuando siguen un objeto. Van a haber momentos en los cuales nuestros procesos perceptuales nos van a jugar trucos y pensamos que percibimos, por ejemplo, movimiento cuando los objetos que miramos se encuentran inmóviles. Por ende, va a haber una cierta distinción que se va a hacer entre el mundo real y el mundo aparente. Por ejemplo, a mí me parece, si ustedes van en un auto y van mirando hacia afuera y ven la luna, dicen como, oh, la luna se está moviendo, pero es que en realidad la luna no es la que se está moviendo, son ustedes. Ahí habría una diferencia importante entre el mundo real, como es el objeto realmente, y lo más aparente que tiene que ver con cómo nuestra percepción agarra algo. Pasa también, por ejemplo, con, no sé, algunas de estas imágenes que son como medias, como juegos ópticos que parecen como que se están moviendo cuando uno se fija como atentamente en eso y después como que te das cuenta que no. Por ende, algo bien común van a ser las ilusiones visuales. Una ilusión no es lo mismo que una alucinación, ¿ya? Eso es bien importante que lo sepan. ¿Por qué? La mayor distinción, y esto no creo que lo vean hasta más adelante en la carrera, pero para que se hagan una idea de por qué no serían lo mismo, porque cuando uno tiene una ilusión, uno sabe o puede saber que lo que estamos viendo no es necesariamente real. Cuando uno ya tiene una alucinación es porque uno ya no logra, especialmente con las pseudoalucinaciones que tienen que ver como, con cosas más psicóticas, no puedan distinguir que eso no es realidad. ¿Ya? Entonces ahí hay una diferencia importante. Acá Richard dice, las fotografías colgadas en la pared, ¿sientes la mirada de la persona que te sigue o me pasa solo a mí? No, es súper común eso, y que de repente como que tú estás, especialmente en algunos cuadros, como, o en algunos retratos, siento que no es en todos, pero hay varios que yo también he sentido como que te están siguiendo y en realidad no, es como solo también un poco esta idea de que nuestro cerebro, al ver ojos, va a interpretar rápidamente que los ojos están buscando un lugar donde ver. Por ende, nosotros sabemos si la otra persona nos mira a nosotros o no, y no tiene que ver tanto con la posición solamente del ojo, sino con una cosa más perceptual que es como, no sé, yo me doy cuenta si alguien me está mirando las cejas y no me está mirando a los ojos, ya, por más que estén al lado. Y no sé qué será exactamente, pero es la interpretación al final de nosotros que nos facilita este tipo de cosas. Por ende, por ejemplo, las ilusiones tienen que ver cuando somos engañados con algo que no está ahí. Y acá dice, los psicólogos pueden comprender las maneras en que los procesos perceptuales operan en el mundo cotidiano y en circunstancias normales. Ángela dice, hay distintos niveles de percepción, como el ejemplo que diste de las cortinas. Algunos no nos daríamos cuenta de que cambiaron. Eso tendría que ver con qué tan familiarizados estamos con el lugar o con nuestros sentidos, la visión en este caso. Yo creo que ahí hay una mezcla importante. La primera es la familiaridad que tengamos con el lugar. Yo creo que si es que a ti te llegaran y te cambiaran, no sé, las cortinas de tu pieza, te darías cuenta, ¿ya? Como quizás no de inmediato, pero en algún momento empezarías a notar que hay algo raro. La segunda yo creo que también tiene mucho que ver con la atención, que es un proceso que todavía no hemos llegado a eso, pero que, como les decía la profe, son cosas que se conectan, ¿ya? Un tema importante de la percepción, que yo creo que más adelante en el curso vamos a lograr en este caso como conectar todo, es que la atención en parte, o sea, la percepción es en parte como se me fue la palabra, como determinada por la atención y dónde nosotros ponemos esa atención. Entonces, por ejemplo, quizás yo soy de fijarme mucho en los detalles, por ejemplo, en las habitaciones en las cuales yo me encuentro. Y me fijo mucho así como
desde qué libros hay, qué cositas hay, los adornos y las cosas. Hay otra gente que no se fija en eso. Hay otra gente que de repente entra a un lugar y al tiro se fija, no sé, en el olor, ¿ya? Del lugar. Quizás, al menos que sea algo muy desagradable, yo no es lo primero en lo que pongo, en lo que enfoco la atención. Por ende, como te digo, yo creo que ahí hay una mezcla, pero más que difícil, o sea, distintos niveles de percepción, efectivamente se podría considerar que sí hay distintos niveles por el tema de cómo funciona nuestra corteza de asociaciones, ya que es como la parte del cerebro que funciona para armar esto. Está la corteza de asociaciones primaria, ya la cual te puede decir como la señal que entra por tu ojo es algo rojo y te dice rojo, ¿ya? Y luego hay otra parte que dice como círculo, entonces ahora uno dice círculo rojo, está en 3 dimensiones, ya, pelota roja, como un ejemplo. Pero para que pase ese proceso, la corteza de asociación primero toma todo como los procesos por separado y muy rápidamente lo conforman dentro de la corteza de asociación secundaria, la cual te entrega esta percepción. Por ende, claro, habrían distintos niveles en el sentido de cuánta completitud le estamos dando a lo que estamos viendo. No sé si te hace sentido eso. Ya, genial. Y bueno, lo último, como ya para hacer el link con el texto de Ibáñez, es que van a haber ciertas diferencias que van a ser sumamente personales y culturales en nuestra percepción. Una de las cosas que van a afectar la percepción va a ser la motivación, es decir, los deseos y necesidades que forman parte. Por lo mismo, muchas veces alguien va a percibir algo que piensa que podría satisfacer las necesidades que tiene. No sé, yo ahora, por ejemplo, estoy en proceso de comprarme un auto. Y nunca antes me había fijado en tantas cosas en los autos que andan por la calle. Nunca. Hasta que ahora empecé a buscar un auto y me empecé a dar cuenta que efectivamente ahora me estoy fijando mucho más y percibiendo cosas mucho más, quizás detalles más finos que antes no me habría dado cuenta jamás. ¿Ya? Como que ahora mi atención al tiro hace que yo perciba, no sé, qué marca es, cuál es el modelo, no sé qué, no sé cuánto, porque tengo esta idea en mi cabeza de que es algo que me voy a comprar prontamente. Por otra parte, también los valores van a ser algo que van a afectar nuestra percepción, ya en términos de, por ejemplo, no sé, si yo, que es algo bien, bien interesante, esto de los valores, y no lo piensan solo en valores como morales, sino también como la valoración que le damos a ciertas cosas y ciertas otras que no. En el laboratorio de neurociencias de la UDP estábamos haciendo un estudio en el cual, como en conjunto con la escuela de arquitectura, entonces con una cosita que se llama eye tracker, que es básicamente unos lentes que siguen como a dónde miran los ojos, se los llevó a recorrer distintas partes de Santiago a personas que vivían en esos sectores, ¿ya? Y a partir de eso, o sea, no sé, pues la gente que vivía de partida, según el estrato socioeconómico y los lugares donde vivían, percibían cosas súper distintas, ¿ya? Y no en el sentido de que ponían a las dos personas en el mismo lugar, sino en cada uno en su lugar correspondiente, igual se daba cuenta de cosas bien interesantes. Por ejemplo, eh, se, habían personas que se fijaban al tiro mucho en los grafitis, y era así como, no, qué feo el grafiti, no sé qué, no sé cuánto. Y otra gente que miraba y decía como, me encanta que las calles tengan, no sé, este grafiti y esta cosa, y como decoración, por ejemplo. La valoración que nosotros le damos al mundo va a generar un cambio en cómo lo percibimos. Por otra parte, también las expectativas que nosotros tenemos de lo que se supone que vamos a percibir también influyen en la percepción. Porque acá, como dice es el autor, nosotros borramos, insertamos, transportamos o modificamos de alguna manera lo que vemos. Y estas son palabras bonitas para decir que vemos las cosas distintas según nuestra expectativa. Y no me refiero a vemos las cosas distintas según nuestra expectativa como en el sentido de como
la idea común y corriente de como, tú ves esta situación distinta a la mía, sino literalmente vemos los lugares, todo según nuestras expectativas. Por ejemplo, nuevamente, vamos a percibir algunas cosas específicas según lo que queremos ir a ver. Si yo estoy mirando, no sé, arte, generalmente uno se va a fijar en detalles más chicos, pero si yo estoy y si es que es, no sé, pongamos un autor o es, no sé, un pintor que me carga, voy al tiro ver la cosa como fea. Y en verdad esa percepción de que algo es feo tiene que ver con la expectativa primaria que yo tenía, ya que es como no me va a gustar. Y finalmente todo el mundo va a tener estilos cognitivos, es decir, cada uno tiene un estilo en cómo conocemos el mundo. Y conforme cómo maduramos vamos a ir desarrollando este estilo que va a ser personal y va a ser la forma en la cual tratamos con nuestro ambiente, y también eso va a afectar a la manera en la que vemos el mundo. Por ejemplo, a mí me pasaba que hasta antes de entrar a psicología y de conocer más del tema, quizás la manera en la cual yo miraba el mundo y las cosas que me fijaba y las cosas que me interesaba conocer no era la misma que ahora. Quizás antes miraba las cosas desde lo más amplio y ahora me fijo mucho más en detalles, por ejemplo. Y finalmente otros factores que van a ser las experiencias personales, es decir, lo que ustedes han vivido, y la personalidad también. Concuerdo contigo. Sí, es que pasa mucho porque nuestro estilo va cambiando también y va a empezar a pasarles cada vez, no sé, cuando tengan el curso, cuando les toque el curso de psicopatología y psiquiatría o como se llame acá, les va a pasar como que se van a empezar a fijar además en detalles mucho más finos. O sea, yo antes no me fijaba quizás a la velocidad a la que hablaba la gente y cómo formulaba ideas. Hoy en día me pasa que como que me llama mucho la atención, no el cómo habla en el sentido de qué tono pone, sino el con qué rapidez habla, cómo dice las cosas, ya, de qué manera, es brusco, no es brusco, es, no sé, responde directamente a lo que yo estoy preguntando o se va de como para los lados de la respuesta. Son distintas cosas que tienen que ver con el cómo vamos también aprendiendo a relacionarnos con el mundo. Probablemente un artista se va a fijar mucho más en los colores que hay, en la conformación, no sé, de espacios, de lo que yo me voy a fijar. Y claro, ya no es macro, es lo micro. Y ya pasando para el tema de los factores sociales de la percepción que habla Ibáñez. Siento que quizás con lo que íbamos hablando la semana pasada respecto como al construccionismo, les va a hacer mucho más sentido hablar de esto ahora. Lo que Ibáñez va a notar es que toda la realidad que el hombre es capaz de construir e interpretar está densamente investida por factores sociales, ya que ninguno de los objetos que penetran el campo sensorial del ser humano en su campo representacional escapan de los determinismos sociales, aun cuando no se les asignan funciones o valores sociales explícitos. ¿Qué quiere decir esto? La manera en cómo interpretamos la realidad tiene de por sí algo completamente social y cultural. Como yo les decía la semana pasada, si ustedes ven la realidad, ya siendo, no sé, chilenos y van a la nieve, no van a ver la nieve de la misma manera en que la vería una persona que viva en la Antártida, ya que nosotros no reaccionamos a la realidad tal y como es, sino que la construimos y la interpretamos a través de todos estos factores que también tienen que ver con lo social, ¿ya? Por ende, van a haber dos importantes procesos de orden inferencial que inferimos a través del momento cuando nosotros vemos. El proceso comparativo y el de categorización. Todas las interpretaciones de la experiencia, sobre todo entonces en las dimensiones más evaluativas, van a implicar necesariamente un proceso comparativo. Esto quiere decir que cuando nosotros estamos tratando de evaluar algo, una realidad, ya pongamos, ustedes van en la micro y ven una persona vestida, no sé, de traje y corbata.
rápidamente ustedes, en su mente, sin darse cuenta, van a comparar con todas las personas de traje y con corbata que han visto y lo van a categorizar en algún tipo de grupo, ¿ya? Esto también se estudia harto sobre en la psicología social, que tiene que ver también con los heurísticos que nosotros creamos, es decir, la manera como ciertos tipos de categorías rápidas en las cuales nuestro cerebro va a organizar la realidad. De hecho, la percepción social justamente va a tener que ver con eso, en cómo nosotros generamos categorías sociales mediante el proceso de percepción. Brunner entonces denominó que le parecía construir una de las características básicas del proceso perceptivo, agregando con evidentes presupuestos funcionalistas que esta tendencia a sobrepasar la información proporcionada constituía una condición necesaria para la supervivencia del hombre y para su capacidad de reaccionar con la suficiente rapidez ante los acontecimientos producidos en su entorno. Nuevamente, nuestra percepción en cómo funciona es muy rápida y tiene que ver también con que necesitamos estas categorías y estos procesos de comparación de la realidad para también poder entender un poco rápidamente el entorno, ¿ya? Si ustedes, no sé, están acostumbrados, no sé, a vivir no, qué mal ejemplo. No, pero por ejemplo, esta idea, como les digo, de la clasificación de la gente en la micro. Yo me acuerdo que yo tenía mi profesora de psicología social, ella era una mujer mapuche, y era bien interesante todos también los aportes que ella nos daba también desde la propia cultura mapuche, en la cual siento que quizás habían menos prejuicios eh, en términos de ciertas actitudes que en lo que hay acá, ¿ya? Puede que esté sumamente equivocada, al menos esto era como ella me lo transmitió a mí. Entonces que ella también le llamaba mucho la atención como todas las categorías que ocupamos para poder como poner a la gente, agrupar a la gente. ¿Ya? Entonces imagínense esta idea de que si yo les digo que alguien es cuico, que alguien es facho, que alguien es, no sé, no sé, como flaite, por ejemplo, ya me cargan todas estas palabras, pero todas estas ideas, al tiro ustedes se pueden hacer una idea de qué tipo de persona les estoy hablando. Y no tiene que ver, a ver, no tiene que ver con que esté bien hacer eso, son prejuicios obviamente que tenemos, pero esos prejuicios funcionan también para que nosotros podamos interpretar la realidad en la que vivimos. Es decir, si tú ves a alguien en la micro, en traje y corbata, y te fijas que además está bien planchada, está todo, al tiro te vas a interpretar que esa persona trabaja en una oficina, o es o cualquier cosa más formal. En cambio, si tú vas a un lugar, me pasó en el verano, estaba ayudándole a mi hermana con su empresa, que ella trabaja en el área de marketing digital y son todos como diseñadores, súper como hippie y todo. Y yo fui con la idea de voy a una oficina. Y no, po. O sea, iba a una oficina, pero todo el mundo estaba con shorts así y todo. Y claro, yo parecía así como la rígida el primer día porque yo no sabía nomás. Y el tiro, esas son cosas que uno nota cuando entra a un lugar, porque uno puede como categorizar a la gente de esa manera. Por ende, también a través de la interacción con la realidad, el hombre, como dice acá, esto nuevamente son fragmentos sacados del texto, ya no, acá cambiémoslo por hombre o mujer, extrae unos elementos de información, pero en vez de agotar el tratamiento de toda la información que esta interacción podría proporcionarle, y en vez de aplicar nuevas operaciones a la realidad para completar esta información. Es decir, nosotros sacamos un poco algunos elementos de la realidad, con la cual podemos hacer como lo más rápido el tratamiento de la información en nuestro cerebro. ¿Ya? Y vamos completando ciertas partes. Acá entra todo lo de la gestal que habíamos estado hablando, ya esta idea de la figura y fondo, de las reglas de continuidad, porque si nos estuviésemos fijando en cada detalle como de la realidad, estaríamos agotados todo el rato.
Por ende, lo que nos va a decir acá Ibáñez es que nosotros vamos más allá de la información que está efectivamente dada. A través de este proceso de categorización se puede definir como un conjunto de procesos psicológicos con los que tienden a ordenarse el entorno en medio de categorías. Por ende, acá, respecto a este mismo proceso, les pongo que el proceso de categorización va a implicar un doble aspecto. Por una parte va a ser inductivo y por otra parte va a ser deductivo. Inductivo porque vamos a partir de ciertas características de objetos que se le asignan a una determinada categoría de objetos. Y deductivo cuando en base a la asignación se le atribuye al objeto las características y las propiedades de su clase de asignación. Es decir, uno va de lo más pequeño a lo más grande, que muchas veces tiene que ver con los procesos más inductivos, y los más deductivos van ya a mirar cosas, características y propiedades del objeto. Y entonces el modelo probabilístico en que se funda este proceso perceptivo, porque al final nuestro cerebro lo que hace es, como, imagínense que el cerebro como que rápidamente va a pescar todos los datos y organizarlos según lo que conoce, a través de probabilidades. Por eso uno diría como, ¿qué es más probable rápidamente? Si piso acá que me voy a caer o si piso acá que me voy a caer. No sé, pongamos que están en un lugar que es medio peligroso, con piedras. Rápidamente nuestro cerebro es capaz como de agarrar toda la información del medio, compararla con cómo hemos conocido antes esa realidad y finalmente devolvernosla como un movimiento por nuestra pierna a la derecha o a la izquierda. Y finalmente, como dice acá, en la fase inductiva van a aparecer los procesos de superinclusión o superexclusión particularmente claros. Esto de la superinclusión o superexclusión tiene que ver con lo que nos o acercamos rápidamente o lo que eliminamos rápidamente. Por acá vamos bien, estamos ya muy poquito en verdad. Como les decía, esta ayudantía era más corta. Muchas gracias, Francisco. Que yo tengo que estarles preguntando porque como no los veo, y está bien si no pueden prender sus cámaras, lo entiendo completamente, yo tengo que admitir que en mis clases tampoco lo hago, pero es importante que me digan sí, por más que todavía estén procesando, porque después pueden ocupar el material y todo, porque así yo también puedo saber que están ahí y se está entendiendo, porque después si no me empiezo a cuestionar que no se entendió nada. En fin, ya, nos quedan dos láminas nomás. Como les decía, va a haber todo un tema de los sujetos y de los grupos en términos a... perdona Camila, no te preocupes por cambiar el nombre. Yo me tengo que hacer un mapa mental porque también me lo dijiste la semana pasada, creo. Ya. En fin, volviendo a esto, como les decía, el tema de la percepción va a tener que ver mucho también con el grupo con el cual nosotros nos relacionamos. ¿Ya? Por lo mismo, esto ya es más psicología social en términos de la percepción. ¿Ya? Como dice acá el autor, el individuo en su vida cotidiana no va a verse confrontado con objetos que varían en una sola dimensión, sino más bien en una serie, van a aparecer una serie de objetos que se diferencian entre sí en una multiplicidad de dimensiones a la vez. Es decir, yo, tomando una mascarilla, yo no solamente sé que esto es una mascarilla por el hecho de la figura que tiene, lo sé por el color, lo sé porque cuando la siento tiene, no sé, material de mascarilla. Yo sé que esto es un papel porque lo veo como papel, porque se siente como papel, porque se dobla como papel, no sé, probablemente huele como papel. Por ende, hay una serie de cosas, de dimensiones que aparecen. Y esto también se multiplica cuando estamos en la sociedad. Por lo mismo, como les decía, nuestro cerebro tiene maneras bien interesantes de organizar la realidad. Por ende, se va a observar que los sujetos van a favorecer sistemáticamente a los miembros de su propia categoría en vez de adoptar un comportamiento de distribución equitativo. Les doy un ejemplo. Ustedes, por ejemplo, si
no sé, tendrían que, si tuviesen que elegir entre darle 100 lucas a un familiar versus a un desconocido, ¿a quién se lo dan? A un familiar. Claro, y es obvio. Pero ahí uno podría cuestionarse como, ¿por qué al familiar? Quizás la persona, estoy dando un ejemplo nomás, Richard, quizás la persona X no, claro, es lo conocido, quizás, pero quizás la otra persona puede que lo necesite más, puede que lo aprecie más, puede que cualquier cosa, pero es lo conocido, ¿ya? Tampoco es como si yo les ofreciera, ¿qué prefieren? Darle esas mismas 100 lucas y repartirlas entre el familiar y el desconocido, probablemente igual se las darían al familiar, al menos que quizás tuviesen al desconocido al frente y ya sería un poco incómodo. Pero justamente pasa que la inclusión de una persona o de un objeto dentro de una categoría, sea esta familiar, sea esta amistad, sea esta de compañeros, sea esta de, no sé, de lo que sea, por ejemplo, mujer versus hombre, sobre la base de un atributo particular propio del elemento categorizado y de la categoría que lo capturan, promueve una tendencia a atribuir a esa persona u objetos todos los atributos que definen a dicha categoría. Por ejemplo, ustedes van de nuevo en la micro. No, mejor. Ustedes están en una junta con gente que no conocen y alguien se pone a hablar de política. Y la persona les dice, y no nos pongamos en mala con la política, este es solo un ejemplo. Si esa persona le dice, me encanta José Antonio Cast, ¿qué es lo primero que ustedes pensarían? Fuera, ya. El resto, no en términos de discusiones políticas, pero también, ya, agrí, ya, perfecto. Ahí el tiro la Ángela también hay carita enojada. Exacto. ¿Y por qué? Es porque uno al tiro va a pensar, persona, perdonen si es que como a ustedes les gusta José Antonio Cast, estoy hablando justamente haciendo el ejercicio de cómo nosotros generamos un cierto tipo em, de no te preocupes, Bárbara, de complejidad, ¿cachai? Em, Probablemente la primera reacción que ustedes conocerían sería, ah, esta persona es bien de derecha, probablemente tiene no sé, creencias religiosas fuertes, probablemente es una persona que es bastante pro capitalismo, neoliberalismo, extremista, como dice acá la Camila. También puede ser que pensamos, ah, no, esta persona va a ser súper discriminadora, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas estas son categorías que se nos vienen a la mente, ¿ya? Acá, absurdo, no, y en la realidad. Exacto. Y son cosas que se nos van a venir a la mente. Y eso, sea que estemos en lo correcto o en lo incorrecto de esa persona, nuestro cerebro juzga, ¿ya? Es súper rápido en juzgar. Y como les digo, esto tiene una razón también adaptativa, ¿ya? Si nosotros no fuésemos capaces de discriminar dentro de nuestro cerebro, a través de formas valorativas como lo bueno y lo malo, probablemente estaríamos constantemente poniendo nuestra vida en peligro. Porque esto, claro, ahora lo hablamos con un político, pero en la realidad no solamente tiene que ver con otra gente u grupos, sino también tiene que ver con, por ejemplo, lugares, cómo nosotros rápidamente podemos discriminar qué lugar es seguro y qué no, de qué manera, no sé, también uno puede discriminar cómo acercarse a una persona. Probablemente si es una persona mayor, yo no me voy a acercar y rápidamente la voy a tutear, porque no me saldría natural. Sería como, me sentiría incómoda porque probablemente es una persona que merece más respeto. Entonces, claro, nosotros lo que hacemos es atribuirle ciertas nociones a una clase, no solo en términos sociales, sino como en términos de una clase de objetos o clase de personas, eh, para poder interpretar esa realidad rápidamente. Yo me acuerdo que
esta misma profesora que les contaba antes, una vez nos decía, bueno, y si ustedes se suben a la micro, se sientan al lado, nos preguntó a las mujeres, ¿de una viejita o se sientan al lado de un hombre que la esté mirando con cara sospechosa? Obvio que uno se sienta al lado de la viejita. ¿Y qué pasa? Esa realidad igual de repente puede ser súper engañadora y la viejita te roba. Me acuerdo que había una noticia a través de eso salió este tema. Pero claro, nosotros rápidamente interpretamos esa realidad para decir, ok, esto sí y esto no, como una forma de protección. ¿Nos equivocamos? Sí. Pero es una de las mejores maneras de poder acceder a la realidad. Entonces, muchas veces se va a distorsionar la percepción de las características propias de una persona u objeto de manera que no aparezcan contradictorias entre esas características, las características subjetivamente constitutivas de la categoría de pertenencia. Es decir, imagínense que llega esta misma persona que les dice a mí me encanta José Antonio Cast, y la persona después se pone a hablar y es súper abierta de mente, no sé, ejemplo, pro aborto, pro matrimonio igualitario, terminemos con las AFP, etcétera, etcétera. Nuestro cerebro va a estar confundido, va a pensar que casi que nos están tonteando porque no nos va a hacer sentido lo uno con lo otro, ¿ya? Y justamente con esto tiene que ver, yo les estoy dando ejemplos igual bien absurdos, pero con esto va a tener que ver esta discriminación y esta manera en la cual distorsionamos la realidad para tratar de hacerla, y sí temas sensibles, eh, para hacerlo real. Es que yo creo, Richard, que es bien importante mencionar estos temas, como yo creo que los temas sensibles justamente lo que hay que hacer es poder también conversarlos y ponerlos sobre la mesa, porque si no, nunca vamos a avanzar. Yo por eso estoy tomando estos ejemplos hoy día, porque en verdad encuentro que en la percepción social es donde más se juega esto, ¿ya? Y justamente en esto tiene que ver. Espero no haber ofendido a nadie en todo caso. En fin, finalmente lo que nos va a decir Ibáñez es que entendiendo súper, definitivamente hoy todo se basa en el respeto. Es que sí, yo creo que sobre todo es el respeto, el poder compartir las opiniones y poder empezar a también justamente abrir nuestra percepción a el, como diría en la psicología social, el exogrupo, el grupo al cual nosotros no pertenecemos. Es bien importante eso, pero obviamente siempre a través de todo el respeto de la vida. ¿Se puede tener una idea? En qué sentido, Bárbara? Obvio que tú puedes tener una idea súper clara, obvio, porque eso tiene que ver contigo. Si al final lo que acá lo importante es que la idea clara, y por más que no te guste, las personas que le guste él, como mencionas ahí, más allá de eso es el con qué respeto no, yo sé, yo entiendo, pero más allá de tener la idea clara, yo creo que lo que va es el cómo te relacionas con esa persona, el respeto. Porque claro, a mí probablemente, no sé, pongamos un ejemplo, a mí me carga, no sé, me carga la discriminación. Entonces, obviamente, si una persona es discriminadora, al tiro no, al tiro me molestaría si es que una persona está siendo discriminadora, pero hay una manera de relacionarse y decir como, oye, sabes que me parece que está mal, no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, a decirle, oye, cállate y pegarle una patada, como que son dos cosas súper distintas, por lo mismo. Entra el cinismo en juego. Claro, yo creo que eso también tiene que ver con lo social, el querer como poder estar dentro de sociedad requiere un poco eso es lo que dice Freud, de hecho, como dejar de lado muchas de nuestras pulsiones para poder entrar en sociedad. En fin, entendiendo entonces la percepción en el sentido más amplio de la palabra, sentido que quedaría sin duda mejor explicitado si se sustituyese la denominación tradicional de este campo de investigación por los de procesos interpretativos de la realidad. Esta sustitución indicaría un desplazamiento de enfoque teórico que a la vez implica una opción epistemológica. ¿Qué quiere decir esto? Que a mí me parecía bien interesante esto que dice acá Ibáñez, es que
debiésemos dejar la idea de hablar tanto de la percepción como si fuese algo fijo, y más bien hablar de los procesos interpretativos de la realidad, porque justamente eso es lo que estamos haciendo. Y eso también nos daría como cabida a una nueva opción epistemológica, es decir, de cómo vamos a entender el mundo desde qué enfoque, que en este caso sería bastante constructivista, para poder entender mejor el tema de la percepción. Eso, fin. Nuevamente espero no haber ofendido a nadie. Ahora me puse media nerviosa. Realmente si lo hice, perdón. Y nada, no sé si es que tienen alguna pregunta o algo más que quieran conversar. Ya, voy a dejar de... Vamos a dejar de grabar. Bueno, eso sería todo entonces por hoy. Chao, gente de la grabación. Voy a dejar de grabar.